Ahora sí, chicos, ahora sí ya me escuchan. Sí, mi, sí le Sí, escuchamos. Ya, he tenido que solucionar rapidito, rapidito. A ver, vamos a avanzar, vamos a recopilar lo que les estaba diciendo. Bueno, nosotros vamos a trabajar en este curso lo que viene a ser administración de medicamentos, ¿no? Y administración de medicamentos implica o engloba muchísimo, porque nosotros en realidad debemos, todo personal de salud debe conocer o debe manejar todo lo que se refiere a los medicamentos generales o los de mayor uso en nuestro medio, ¿no? Nosotros vamos a manejar este curso los días lunes y los días viernes. Entonces vamos a tener bastante tiempo, ¿ya? A veces, de repente, algunos temas nos vamos a pasar un poquito más del tiempo porque requieren también, pues, una cierta, una moderada paciencia para poder realizarlo, porque dentro de este curso nosotros vamos a realizar prácticas, ¿no? Y no solamente las prácticas, sino también conocer lo que se refiere a la acción farmacológica de los medicamentos más comunes. Y yo lo que les estaba preguntando hace un momento era acerca de si conocen algunos medicamentos, ¿no? Claro, nosotros conocemos medicamentos, los de uso regular, pero ¿sabemos en realidad para qué sirve? Entonces yo les hacía la pregunta. ¿Saben, por ejemplo, para qué sirve el paracetamol? para la fiebre, Miss, para bajar la temperatura. Ya, muy bien. Ese es uno de sus funciones. Otro, ¿para qué más sirve el paracetamol? Para el dolor. Ah, muy bien, Guaraca. Para el dolor, ¿no? Listo. Entonces, ¿alguna otra que de repente conozca? Esas son las más comunes, ¿no? Y lo hablamos así, de esa manera. Ah, para bajar la fiebre, para poder, para el dolor, ¿no? Pero a partir de ahora, ustedes tienen que aprender a utilizar las palabras técnicas, como por ejemplo el paracetamol, qué acción farmacológica tiene o qué funciones cumple. Si es para calmar el dolor, que puede ser cualquier dolor, ¿no? Puede ser dolor de cabeza, puede ser dolor de repente, dolor muscular, dolor de garganta. Entonces, se le llama analgésico, ¿ya? Analgésico. Si es, por ejemplo, para lo que ustedes me dicen, para bajar la fiebre, entonces se le llama antipirético. ¿Ya? Entonces, eso nosotros vamos a ir aprendiendo a lo largo de estas semanas. Los más importantes. Otro que conocemos bastante también. Deben de conocer lo que es la dexametasona. ¿Para qué sirve la dexametasona? ¿Cuál es la función? Una más sencilla, el diclofenaco. A ver, por aquí bien escrito. Ujú. Ya, dice, es un desinflamante. Ya, muy. ¿Cuál? ¿La dexametasona puerta? Sí, mira, Ah, dexametasona. ya, ok. Claro, viene a ser un antiinflamatorio, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que disminuye la inflamación, ¿no? Pero hay que saber a cuál. Por ejemplo, dentro de los antibióticos, dentro de los antibióticos nosotros podemos encontrar varios, pero hay que saber el antibiótico para qué sirve, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen infección urinaria.
pero si tienen una infección urinaria y toman amoxicilina, que es un antibiótico, se supone que es para la infección, pero no es efectivo. ¿Y por qué? Porque hay ciertos antibióticos que son para determinadas partes del cuerpo. Y eso es lo que ustedes van a ir aprendiendo. Ustedes dirán, uy, yo sé que vamos a tener que hacer un libro farmacológico completo. No, no es así. Solamente vamos a ver los más comunes. Los de especialidad, los medicamentos, esos sí los pueden ir aprendiendo poco a poco, ya más adelante, ¿no? Pero en este caso, pues nosotros vamos a ver solamente los más comunes, ¿ya? Ahora, otra cosa más, que ustedes también habrán escuchado muchos nombres de medicamentos y por lo mismo tienen ese pensamiento, ¿no? ¡Oh, Dios, sí, me voy a tener que aprender tantos. ¿Qué es lo que sucede? Que hay medicamentos que son genéricos, o sea, que tienen un nombre genérico, que así con ese nombre se le conoce aquí en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, solamente que en diferentes idiomas, ¿no? En China y como se dice, hasta en la Conchinchina. Ese es el genérico. Pero hay otros nombres que son de acuerdo al laboratorio que los ha producido. Por ejemplo, el paracetamol. Ustedes han escuchado el paracetamol siempre, paracetamol, paracetamol, paracetamol. Pero ¿qué otro nombre tiene el paracetamol? El paracetamol viene a ser su nombre común, ¿no? El nombre genérico. ¿Con qué otro nombre conocen al paracetamol? También se le conoce como Panadol, Tinilol, ¿ya ven? Entonces son otros nombres, pero esos nombres son proporcionados o dados por el laboratorio que los ha producido, ¿ya? Entonces eso no es necesario que nos lo aprendamos, pero el genérico sí. ¿Y para qué sirve? ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, en administración de medicamentos nosotros vamos a llevar la correcta administración de los fármacos en sus diferentes vías, siempre aplicando lo que es la bioseguridad, porque obviamente como ustedes toman los medicamentos en su casa, es muy diferente a darlos a los pacientes en un hospital, en un centro de salud. No es igual, no es igual. Entonces, nosotros tenemos que mantener siempre lo que es la asepsia, o sea, mantener bastante o evitar la contaminación, mantener la bioseguridad, usar guantes, usar mascarilla. Bueno, todavía tenemos aún que mantenernos con estas medidas de precaución, ¿no? Para evitar contagiarnos porque lamentablemente pues ya estamos entrando a una cuarta ola. Otra de las finalidades de este curso no significa que ahora que sé para qué sirven, me voy a automedicar. Eso es lo que hay que evitar, automedicarse. ¿Por qué? Si yo me automedico, entonces, ¿qué es lo que voy a ocasionar? Voy a ocasionar que mi cuerpo se vuelva más resistente a los medicamentos. O sea, lo que antes me hacía efecto, más adelante ya no va a ser efectivo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conocer para qué sirve solamente para poder aplicarlo o para poder conocer en el caso de que se dé la receta médica. ¿Ya? Listo. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta? Sí, yo tengo una consulta que no he Sí. entendido esta última parte donde que usted dice Ujú. que cuando uno se automedica, nuestro cuerpo se va a hacer más resistente y no va a hacer efecto. ¿Es Ajá. a nuestro cuerpo que va a atacar la medicina o directamente a la bacteria que causa la enfermedad? O sea, yo digo, a mi cuerpo
Debe ser que la bacteria se va a hacer más resistente para que no haga efecto. Ya, claro, muy bien. Es que, ¿qué pasa? Que hay dos procesos, cuando nosotros tomamos medicamentos existen dos procesos, que lo vamos a ver más adelante en las clases. Uno, listo, muy buena pregunta la de su compañero. A ver, les explico. Existen dos procesos cuando nosotros tomamos los medicamentos. Uno que se llama farmacocinética y otro que se llama farmacodinamia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la farmacocinética, el medicamento ingresa a tu cuerpo y pasa por diversos sistemas. Si tú tomas una pastilla, se va disolviendo desde el momento en que ingresa a tu boca, ¿no es cierto? Pasa por la boca, por el esófago, llega al estómago, llega al intestino y ahí se absorbe y recién se distribuye a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué significa? Que ahí el cuerpo es lo que le hace al medicamento. Pero ¿qué pasa? Que a veces el cuerpo se acostumbra a medicamentos muy fuertes y después ya esa farmacocinética ya no es efectiva. Ahora, y para darte un ejemplo, Vigo, por ejemplo, tú tomas paracetamol. ¿Qué es lo primero que le dicen a los niños cuando tienen fiebre? Ah, dale paracetamol, que es un medicamento suave, que es un medicamento, como se dice, estándar, ¿no? Y que con eso le tiene que bajar la temperatura. Si ya no le bajara la temperatura, entonces recién recurres a otro medicamento que se llama Reprimán, ¿no? Que es más fuerte. Entonces, ese es el proceso o la vía normal, que empieces desde lo más simple hacia lo más fuerte, desde lo más débil a lo más fuerte, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que hay algunos papás que dicen, no, no le vas a bajar la temperatura, no, paracetamol no, de frente, repriman. Entonces, ya ese cuerpo de ese niño se va a acostumbrar a ese medicamento, ¿no es cierto? Y que cuando de nuevo le quieran dar paracetamol, ¿el paracetamol tú crees que sea efectivo? No, Ya no va a ser no, efectivo, mis. No. Claro, Va a tener que. claro. Ujú. Sí, 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 te Miss. escucho. El cuerpo lo va a desechar como algo inservible al paracetamol, entonces. Claro, ya no va a ser efectivo, ¿no es cierto? Ya no va a ser efectivo, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces el cuerpo también se vuelve resistente. Eso es en el caso de los otros medicamentos, pero tú tienes un buen punto que estás diciendo que las bacterias son resistentes también, pero ese es en el caso específico de los antibióticos. Los antibióticos vienen a ser un grupo de medicamentos que atacan a las bacterias, ¿no? Y ahí sí tienes razón, también sucede lo mismo al ejemplo que estoy diciendo. Los medicamentos, desde los más simples hasta los más complejos, los más fuertes de los antibióticos. A ver, les voy a mencionar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la amoxicilina, que es el más básico. Después tenemos a lo que es las cefalexinas. Después tenemos a los que son, va para explicarles, primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. La cuarta generación de antibióticos son los más fuertes. ¿Qué pasa? Que algunas personas dicen, están por ejemplo con la nariz, ¿no? Están con rinorrea, o sea, con secreción nasal, o están con una tos pero seca y dicen, ah, yo quiero que me pase rápido, yo no quiero enfermarme. Van a la farmacia y se inyectan penicilina o la famosa bencilpenicilina o la penicilina procaínica. Sí la deben haber escuchado, esos medicamentos lechosos, ¿no? Que cuando te aplican en la nalga duele, claro que sí.
Ahora, Porque son aceitosas, Miss. Por eso te duele. ¿cómo dice Sir Pailla? Son aceitosas. La Ajá, penicilina es muy, muy claro, dolorosa. muy pesada, ¿no? Sí, Muy densa, claro, por su misma consistencia. Claro, entonces, ¿qué sí. pasa? Que la persona, su cuerpo, va a asimilar ese medicamento y, claro, si es una enfermedad por una bacteria, la va a matar la bacteria. Pero ¿qué sucede? Que a veces se inyectan 1, 2, 3 días y al tercer día dicen, ah, ya me siento bien, ya para qué me voy a inyectar más. Hasta el tercer día es como si ese medicamento solamente hubiera atontado a la bacteria. ¿Qué va a pasar? La bacteria se va a mantener ahí en stand-by, se va a esperar, ¿no? Y se va a volver más fuerte, como decir, va a recuperar fuerzas, va a volver con más fuerza. Entonces, la próxima vez que se enferme esa persona con el mismo microorganismo, con la misma bacteria, y quiera ponerse ese medicamento, ¿le va a hacer efecto? No, Miss, tiene que cambiar de medicamento. Tiene que Porque va a ser cambiar de más medicamento. fuerte o se va a volver más agudo. Exacto. Entonces, va a tener que utilizar un medicamento más fuerte. Ya no puede retroceder. ¿Ya ven? Entonces, no sé si me dejo entender. El cuerpo se acostumbra y también se vuelven resistentes las bacterias. Por eso es muy importante no automedicarse, siempre llevar las indicaciones del médico, ¿no? A veces ustedes dirán, no, pero es que el médico me da medicamentos que son muy caros. Pero para eso, pues, existen alternativas. Yo no puedo comprar de repente el medicamento que sea caro, pero le pido, ¿no? Al médico, doctor, ¿sabe qué? Dígame qué otra alternativa existe, ¿no? Porque esos medicamentos caros, ¿por qué son caros? Porque son pues medicamentos comerciales. Y ustedes saben que cada laboratorio tiene su precio, ¿no? Ustedes fíjense, miren, cuando compren, fíjense de repente en su casa deben tener algún jarabe, deben tener alguna pastilla, blister de pastillas, o sea, esos paquetes de pastillas. Fíjense el laboratorio que los ha producido. Por ahí está. Puede ser. Miss, por Ujú, ejemplo, a lo menos yo ahora con mi bebé he aprendido mucho con los medicamentos, los jarabes, ¿no? Que ajá, le estoy dando. Por ejemplo, en caso de lo que me está diciendo sobre ¿no? Sobre los laboratorios y los ujú, precios de cada uno de ellos. Por ejemplo, el Gasiovet, ujú, que es de mi farma, tiene, como ajá, es más comercial, te cuesta algo de 22 y tantos. Ya el claro, Aeroges eh, es menos, ¿no? El costo. Es según al laboratorio, pues. claro. Sí. Según el laboratorio, Pero exacto. contienen lo mismo, sino Exacto, que justo a eso íbamos a llegar. Ujú. el Gasiovet más por lo que es más comercial, ¿no? Pero es lo mismo. Claro, y ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué recomiendan el comercial? Es que lo que pasa es que tiene un aditamento, o sea, le agregan algo más para que de repente haga efecto más rápido. Por ejemplo, si un medicamento comercial hace efecto en media hora, el medicamento genérico en 1 hora, pero viene a ser lo mismo. ¿Ya? Viene a ser lo mismo, es el mismo componente, es el mismo principio activo, así se le llama. Ahora, ojo, laboratorios, fíjense, laboratorio no es la farmacia donde lo han comprado. El laboratorio, ahí dice lab, L-A-B labial, ¿no? Mira, acá yo tengo uno, pero no dice Farmaindustria S.A. Ese es el laboratorio, Pharma Industria. Ajá, ese es el laboratorio Vigo. Sí, ese es el que los produce. Ah, existe laboratorios naturales, existe Roche, el mismo Johnson, es un laboratorio, ¿no? El, el GIK,
Esos son laboratorios, ¿no? Esos son los que producen. Y dependiendo de los componentes que le agregan, es por eso es que también el precio varía, ¿no? Porque si tú haces, por ejemplo, que, como dijo su compañera, el Gasiomet, o ya, el Rino Bebé, que es para poder despejar las fosas nasales. Tú vas y buscas el Rino Bebé, 20 soles. Pero ¿por qué tan caro si es un gotero chiquitito? Y tú te fijas que abajo del nombre comercial, del nombre grande, que dice Rino Bebé, abajo dice suero fisiológico al 9%. Es el mismo suero. O sea que Mi, solamente por ponerle el nombre nada más es que cuesta más. Sí, dime, Vigo. si esto de acá dice trimetroprima. Sulfametosaxol más trimetropin. Sí, mis. Ajá. Sí, la sulfa es un antibiótico para la vía intestinal, para la vía gastrointestinal, cuando de repente hay una infección estomacal, intestinal, cuando la persona tiene diarrea, ¿no? Eso es, para eso es un antidiarreico. Miss, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime, Irpay. Ya, Miss, mire, claro que es algo que no va en de las clases, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle, yo a mi hijito Ajá. ya tiene 1 mes y 20 días. Ya, como hemos viajado, estaba en Arequipa. Ujú. Bueno, he retornado porque tenía que irme al valle, de donde que yo soy, ¿no? Y lo Ya, que pasa que ahorita está haciendo frío, más la brisa del mar, todo ello, ¿no? Por el claro, cambio de clima, a mi hijito le ha afectado mucho la garganta, todo, o sea, está gripado. Como él nació no podía respirar bien, mi hijito, ha estado con oxígeno. Ya, entonces yo también me lo llevo a la clínica, ¿no? Y, y la pediatra me receta Dexacor de 2 ya, miligramos sobre 5. Entonces yo voy, pues no, porque su pediatra de él, como he retornado de vuelta a Arequipa, su pediatra no está atendiendo, ujú, porque en estos días, como es el aniversario de Arequipa, lo declaran claro, feriado. sí, Ya, entonces le llamo al pediatra de mi hijo y me dice que no, el Dexacor contiene corticoides y no puedes, dexametasona es, pues, ajá, y no le puedes dar a tu bebé es muy pequeño. pequeño. Ujú. Sí, pero a mi hijito pues mucho le molesta la garganta, la nariz y solamente le estoy dando un jarabe que es para la inflamación Ujú. y infección de su gargantita. ¿Y por qué a mí si la pediatra sabe que mi bebé es de esos meses, de 1 mes y 20 días, me receta un medicamento tan fuerte? Ya, Porque me ¿qué dijeron que pasa? es mal. Mira, es que sí, si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de su compañera, ¿no? La dexametasona viene a ser un corticoide, es un antiinflamatorio, pero el problema aquí que hay que hacer un balance, ¿no? Hay que hacer un análisis. Y también eso depende muchísimo de la experiencia del pediatra. Ojo, porque, ¿y por qué digo que hay que sopesar? Porque todo medicamento tiene reacción adversa, ¿no? Y hay reacciones que pueden afectar a algunos niños más que a otros. Por ejemplo, ¿cuáles son las reacciones adversas de los corticoides? Uno de ellos viene a ser problemas hormonales, otro viene a ser problemas con los huesos, otro viene a ser desde los más simples, ¿no? Nerviosismo, o sea, insomnio. Y créeme, hija, si tú le das tan pequeño, le vas a alterar el sueño hasta que el mismo cuerpo lo deseche. Es un antiinflamatorio, como por decir, muy fuerte. O sea, por eso les digo, si hay pacientes, perdón, hay médicos que recetan ese antiinflamatorio, pero hay que sopesar, pues, ¿no? Hay que sopesar que no todos los niños son iguales, ¿no? Aparte,
que, como tú dices, la pediatra le ha recomendado, pero no conoce la historia desde un inicio de tu hijito como su pediatra que lo ha llevado desde un principio, ¿no? Que el de Arequipa. El de Arequipa sí conoce su historia clínica desde el inicio, ¿no es cierto? Sí, porque donde Ajá. que me hicieron la cesárea, Mm. él estuvo ahí pues con el ginecobstetra Ah, ya y ves. ellos, ¿no? Ahí es donde que mi hijito pues no podía respirar bien y Ajá, ha estado como 4 horas con oxígeno mi bebé. ajá. Y me dijo pues no, que no le dé, que solamente le dé el Claro. cefadroxilo, que es para la infección y la inflamación de sus amígdalas, ¿no? Ajá, Y ya si tiene fiebre, dale el mejoral, pero cada 8 horas, no le des nada, me dijo, pues tienes ajá, que traérmelo al bebé porque no puedo medicarle, por más que yo claro. quiera, ¿no? Mis cuñadas aquí saben, ¿no? Me dicen, no, dale esto, pero no, a mí me da temor porque ya me pasó, ¿no? Con mi sobrina, por más que haya tenido más peso, sea un bebé grande, ¿no? Ujú, Eh, Me pasó yo ya también a mi sobrinita, había estado con con la garganta. ujú. Yo también pues le doy la amoxicilina, pero más de lo indicado. Ya, y también le he dado la amoxicilina más ácido clavulánico y le hizo mal a mi sobrina. Ujú, ya ves. Claro. Sí. Es que es así, ¿no? Y a diferencia de la pediatra, sí, como te digo, o sea, no es que esté mal darle la dexametasona, pero se tiene que conocer, como se dice, desde el inicio, ¿no? Y si tu niño ha tenido problemas en el momento que nació, pues, ¿quién mejor que tu pediatra? Ahora, como dice, si no tiene fiebre, eso significa que no hay una infección bacteriana, que puede ser una reacción del mismo frío, como los niños pequeños hasta los 3 meses, y eso sí, vayas acostumbrándote porque los niños hasta los 3 meses, su mecanismo de defensa es tener bastante secreción por la nariz, la gargantita y tiene tos seca, ¿no? Entonces es así porque su cuerpo se está adaptando al medio en el que está. Y ese problema lo tenemos cuando somos mamás primerizas, ¿no? No sabemos y nos da ese temor, ¿no? Mientras no le dé fiebre, entonces lo que te ha recomendado, nada más. Sí, porque a mí me da mucho Claro. miedo porque también como sufre de los gasecitos, Ajá. mucho, yo le estaba dando a mi bebé, ¿no? Como no estoy lactándole porque, uno, que no estaba formado bien el pezón, dos, Ujú. que se me secó, ya no tengo leche. Me gustaría mucho darle, ¿no? Pero está tomando la Blemil Plus, que Ya. es el estreñimiento y todo ello, ¿no? Pero, Ujú. ¿qué pasa? Se llena mucho de gasecitos, mijito, y eso llora, por más que le haga sus masajitos en su estómago, todo, no puedo, no llora y su llanto, bueno, a mí me parte el corazón, de verdad, cuando mi hijo llora y me dice, no, y le da cólicos. Y ya cuando los cólicos son fuertes, me dice, no, el pediatra mismo me indicó, dale Gaciobet, por Claro. kilo son 2 gotas. No. Entonces, le he dado el Gaciobet, le he dado el Gaciobet y todo ello. Pero también me dijo, cuando tienen ya son cólicos fuertes que tiene tu bebé, primero trata de hacer los masajitos, a veces pasa, ¿no? Pero lamentablemente a mi bebé no le pasa y me dio pues la sedotropina, ya, pero me dijo, eso no puedes darle a cada rato, me dice, Sí. solamente condicional, porque hay medicamentos que a tu bebé, ¿no? ¿Qué hace? Que le va a calmar, después ya le vas a dar el Gaciobet, no le va a pasar con el Gaciobet, vas a tener que darle la sedotropina, se va a acostumbrar su organismo a eso, y no es bueno, me dice, sí, no es bueno que le acostumbres a tu bebé y aparte que es muy pequeño tu hijito para que estés dándole ¿no? Esas gotas. Claro. No, sí, es que como dices, y en eso sí tiene razón tu médico, porque
en este caso puede paralizarle el intestino se mueve y puede producirle Sí, una obstrucción intestinal. Ujú. Entonces yo te recomiendo que sí solamente le, le des lo que te ha recomendado hasta que puedas llevarlo, ¿no? A su mismo pediatra. sí, porque ni siquiera me dijo la obstetra, no que diga la pediatra cuando le llevé a esa clínica, no me dijo que sus pulmoncitos está así, nada, ni me ha dicho que su amígdala está inflamada, nada, solamente de frente me recetó. Y yo le pregunté, disculpe, doctora, de mi bebé sus amígdalas, ¿cómo están? No, ahí le estoy recetando para ello, me dijo así de frente, no me dijo si es que está inflamado, está irritado, nada, de frente me dio. No, Pues que pero será como porque te digo, los niños a esa edad, si tú sabes que tienes bastante cuidado, que no los sacas al frío, pero de por sí, ¿no? El frío del medio ambiente, de todas maneras, mm, el niño se va adaptando y va a tener secreción por eso. ya sí, porque también me recetó así, bueno, yo utilizo bastante el Rino Bebé porque Ujú. mi bebito se llena así de moquito y yo tengo que absorberlo, ¿no? O sea, sacarlo con hay unas cositas así como mangueritas para chuparlo el moquito. Y me Ah, tú dicen, no, todavía usas esa manguerita, yo de frente, boquita en la nariz, ya. Para ay, los que no mi, son papás no van a entender lo Ay, que yo pase, con mi pasa. hijito no tenía que aprender porque mi esposo se va así a trabajar 20 días, después de 20 días regresa Ujú. y tenía que aprender a la fuerza porque mi cuñado lo sacaba, pues, y mi Ajá. hijito hasta eso no podía ni respirar, una vez estaba así, se había llenado de moquito y mi Ujú. bebito ya había estado moradito, no podía Mm, respirar mi hijito. ya ves. No, Sí, sí, ya poco a poco, pues sí. sí, eso sí, Listo, Grupay. Ya ves, entonces por eso ahí escuchan a su compañera. Es importante saber, ¿no? Y preguntar sobre todo, cuando nosotros no sabemos acerca de un medicamento, qué es lo que puede pasar, porque en realidad esa es la función del médico, decirnos para qué sirve, cuáles vienen a ser sus reacciones, qué puede pasar, ¿no? Y las alternativas que también podríamos utilizar. Pero nosotros como carrera de la salud es importante conocer los medicamentos. Imagínense que en un determinado momento les pregunten, ¿y para qué es el ácido acetilsalicílico? O les digan, que son comunes, ¿no? O que le digan, por ejemplo, ¿para qué es la dexametasona? O ¿para qué es la cetiricina, la loratadina, el captopril, que son medicamentos que son bastante comerciales, ¿no? Entonces es importante. Muy bien, y eso es lo que nosotros vamos a tratar aquí. Listo. Vamos a seguir. A ver. La metodología del trabajo ya ustedes lo conocen, ¿no? En este caso, nosotros vamos, ahora sí, tienen que hacer sus exposiciones ya un poco más complejas porque ya ustedes pasaron a tercer ciclo, sus exposiciones de cada una de las vías de administración. Ya ustedes saben que con tiempo yo les informo o les doy la lista de los temas que van a trabajar. Ya ustedes deciden si pueden hacerlo, si gustan hacerlo, de repente de dos o de uno, ¿no? Pero más de dos no, tampoco. Ya eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estas primeras semanas. Los trabajos que se les va a mandar, las actividades que ustedes van a hacer, acuérdense que aquí sí van a hacer videos. ¿Videos en qué va a consistir? Dependiendo de la práctica que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, se les hace la demostración de lavado de manos clínico, entonces ustedes tienen que hacer su video. La entrega del video puede ser a través del mismo Classroom. De todas maneras, yo voy a habilitarlo
la actividad, porque de todas maneras que tiene que quedar la evidencia, ¿no? De que está ahí. Puede ser a través del Classroom o de repente puede ser a través de mi WhatsApp personal. Ahora sí, en este caso, como son videos, sí se les puede permitir. Pero ustedes me dirán, ay, Miss, pero a veces el WhatsApp no deja que el video sea muy largo. Ah, ya, entonces pueden enviármelo por medio de Telegram. Ya ustedes escogen el medio por el cual me lo envían, pero lo envían. Ya ustedes saben. Yo automáticamente recibo el video, lo reviso y les estoy haciendo llegar de repente las correcciones o si lo han hecho muy bien también para decirles, para que quede constancia de que sí lo estoy revisando, por si acaso. Y cada semana, cada práctica que nosotros hagamos, vamos a ir haciendo videos. Yo hago la demostración, vuelvo a repetir, y ustedes van a hacer la redemostración, o sea, por medio de sus videos. Por ejemplo, si es lavado de manos, obviamente no van a ir al caño y hacer el lavado de manos en clase, sino que ahí se graba el video. Si es, por ejemplo, para bioseguridad, calzado de guantes, para lo que es vestir, lo que es los equipos de protección personal, ¿no? Por ejemplo, cómo se coloca la mascarilla, los guantes, el mandil, cuál va primero. Entonces, eso sí lo podemos hacer en vivo, ¿no? Lo podemos hacer en vivo o si gustan, pues también igual pueden mandar su video. Lo único que tienen que hacer es hacer su presentación. Dice, buenos días, buenas tardes, que al momento que graben su video, soy fulanito de tal y voy a presentar el video de y la práctica que van a hacer. Después no es necesario que explique, no es necesario que digan, se mojan las manos, se agarra el jabón, se frota palma con palma, ya no, solamente realizan la acción, nada más. No es necesario que lo estén explicando ni diciendo. Ya si ustedes gustan como una forma de mnemotecnia o de memoria, lo pueden decir, pero no es necesario, ¿ya? Entonces, eso, como les digo, puede estar habilitado. Ahora, me enseñaron una forma para que puedan mandarme videos por el WhatsApp hasta de 10 minutos, ¿no? En ese caso, yo les voy a hacer en algún momento, antes de hacer las prácticas, les voy a indicar cómo es que lo pueden hacer. De su mismo celular lo pueden enviar, ¿ya? Y admite videos de hasta 10 minutos. Es más tiempo, ¿no es cierto? Listo. Después, la asistencia es muy importante. Es importante que ustedes justifiquen. En este caso, lo que vamos a hacer para evitar problemas de justificación, bien, voy a tener un registro aparte de sus justificaciones y la clase siguiente voy a decir quiénes fueron los que faltaron la clase anterior para evitar problemas. Y ahí de manera interna o en el chat me pueden decir, ¿ya? Y automáticamente lo puedo marcar. Listo. En este caso, me gustaría que para las prácticas, es obvio, si vamos a hacer una demostración, prendan sus cámaras, ¿ya? Prendan sus cámaras para poder visualizar, para poder ver. En las prácticas, a partir de la quinta semana, ya nosotros vamos a empezar las prácticas, así, de corrido. Todas las semanas vamos a hacer una práctica, una práctica, una práctica. Así que no se dejen amontonar los videos para que no tengan problemas. Ustedes saben que pueden enviarme. Nosotros damos una fecha límite de entrega, pero pueden ir entregando según sus posibilidades, pero ya saben que la nota no es igual, ¿no? Y los pasitos, que eso sí no va a faltar.
sus exámenes, el tema que hacemos, tema que vamos a tomar, ¿no? Ya eso es como siempre. Bueno, al menos para los de la mañana ya conocen cómo es la metodología. Para los que recién se están pasando a la mañana, cuando ahora sí, yo tema que realizo, tema que desarrollo, tema que voy tomando. Y cuando llega el momento de la evaluación, por ejemplo, su primera evaluación, si no me equivoco, viene a ser, acá está. Su primera evaluación va a ser el 19 de septiembre, ¿no es cierto? Va a ser su primera evaluación. Entonces, para esa fecha no se preocupen que no es que se va a juntar todos los temas desde la primera semana, no. Vamos a seguir así con la secuencia. Tema hecho, tema que se toma. Tema hecho, tema evaluado. Y así seguimos. Ustedes siguen nomás. No, no se preocupen por ese aspecto, ¿ya? ¿Alguna pregunta de cómo se va a llevar lo que es la Sí, metodología? Disculpe, con respecto a las exposiciones, Ajá. ¿va a ser con la cámara encendida? Sí, sí, hija, sí, de Todo. preferencia. Y los Sí. exámenes, Los la práctica. exámenes va a ser, los exámenes yo les envío un enlace Ya. y ustedes lo resuelven. No sé si ustedes se acuerdan cuando en técnicas educativas yo les mandé un enlace una vez y ustedes respondían, les daba un tiempo determinado y les decía, tienen que enviarlo hasta tal hora. Ah, sí, sí. Ya, Sí, así. Miss. Ajá, entonces, de esa manera, igualito, eso no va a cambiar. Ah, ya, Miss. Ya. Listo, Ya, gracias, Miss. listo, Irupaya. Dime, Puerta. Está hablando para las prácticas que vamos a utilizar mandil, entonces hay que comprar nuestros implementos. Ah, ya. Muy buena pregunta, Puerta. No te preocupes que el día viernes yo les voy a dar la lista de todo lo que vamos a utilizar durante este periodo, durante este ciclo, ¿ya? Que va a ser una o dos. Por ejemplo, su mandil es una sola vez, o sea que ese mismo mandil lo pueden utilizar para todos, lo guardan bonito, nada más claro, ¿no? Y los guantes, eso sí, los van a utilizar de repente una vez o dos veces, máximo hasta dos veces, aunque lo recomendable es una sola vez, nada más, ¿no? Por cada práctica, yo les recomiendo que se compren esos guantes desechables, los de procedimiento, los simples. Ya el día viernes yo les voy a enseñar, no se preocupen, ¿ya? Pero siempre acostumbro a darles la lista de los materiales. O sea, les digo, ya, hasta el final del semestre, del ciclo, vamos a necesitar tantos guantes, mandil, mascarilla, vamos a necesitar tal jeringa, tal aguja, así, ¿ya? Entonces, yo siempre acostumbro a decirles así, siempre, para Ya, que Miss. ustedes ya se vayan programando, pues para que tengan la posibilidad de ir consiguiendo poco a poco, ¿no? No es como decirles, así mañana o el día viernes ya tienen que comprar esto. Y a veces de repente ustedes están lejos y no tienen la posibilidad de conseguirlo tan rápido, ¿no? Entonces, ya dándoles el viernes, creo que ya hasta que empecemos las prácticas ya lo deben tener listo, ¿no? Miss, una consulta. Sí, dime, Vigo. Miss, si bien es cierto en los institutos públicos, son que hacen los alumnos su práctica en ciertos lugares que son como hospitales o puestos de Ajá, salud. Yo ajá. quiero saber nuestra metodología de nosotros, como es virtual, ¿las prácticas van a ser virtual o vamos a tener un lugar específico para poder hacer las prácticas? No. A ver, no confundamos, Vigo. Sí, yo entiendo tu pregunta. La práctica es referente al curso, nada más. No es en general. No sé si me dejo entender. Las prácticas preprofesionales que ustedes llevan son a partir de cuarto ciclo. ¿Por qué? Porque ustedes recién están yendo con lo básico. Entonces, una vez que llegue cuarto ciclo,
cuando ya ustedes aprendan lo que es la atención al paciente, aprendan tendido de cama, aseo del paciente y todo eso, ya ustedes están, como se dice, ya con toda la base para que puedan ir a los hospitales, a las clínicas, ¿ya? Eso sí es presencial. Sí, Miss, yo lo preguntaba porque acá, pues, desde tercer ciclo empiezan a hacer sus prácticas. Por eso le estaba preguntando. Ajá, claro, sí, pero en el caso del instituto, ya desde cuarto, por la malla curricular, ¿ya? La malla curricular es diferente en los institutos, o sea, no llevan todo igual. Hay cursos que lo llevan de repente en primer ciclo, otros que lo llevan en segundo, otros que lo llevan en tercero, así, va variando. Pero sí, o sea, a lo que me refiero con las prácticas que vamos a hacer ahora o en este ciclo es referente al curso que yo voy a llevar, nada más, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si no me equivoco, van a llevar otro curso que se llama técnicas básicas, ¿no? En técnicas básicas, ustedes van a aprender justo lo que les estoy mencionando, lo que es tendido de cama, atención al paciente, entonces ya ahí van a ampliar un poco más sus conocimientos. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más, Vigo? Sí, Miss, yo lo veo medio complicado cuando llega al cuarto ciclo. Perdón por salirnos del tema, porque sí hay ciertos compañeros que viven este, en diferentes partes del país para Mm, poder viajar hasta la sede que se encuentra el instituto. Va a ser medio complicado, más que todo por el tema de la cuarta ola y ajá. cosa es también la solvencia económica. Ujú. Ya. Claro, sí, yo entiendo bastante lo que me manifiestas, Vigo. Entonces, sería cuestión de que ustedes, por ejemplo, pidan una reunión o para que se les aclare esa situación. Pero lo que yo sé es que a partir de cuarto es que ustedes llevan las prácticas. Sí, dime, Puerta, te escucho. Para aclarar las dudas del compañero que estaba comentando, ¿no? Sobre las prácticas. Yo quise hacer las prácticas, lo que es el segundo ciclo llevamos lo que es llenado de ficha familiar, ficha, historia clínica. Ajá. Entonces yo hablé con lo que es coordinación y me dijo que normal podría hacer las prácticas siempre en cuando el médico encargado de donde el centro de salud que yo estoy me lo permita. Entonces yo fui, hablé con el médico y Ujú. el médico me mandó que hable lo que es con, el, con salud Chachapoyas de la provincial, ¿no? Con la direza. Y entonces me dice que por el tema del COVID no están Ajá. permitiendo hacer prácticas en ningún establecimiento. Ujú. Y entonces por eso es que ahí me quedé y coordinación me dijo que sí está de acuerdo en darnos un oficio donde acredita que estamos estudiando, estamos llevando clases Ajá. para que nos podamos presentar lo que es en la direza y nos puedan dar chance de hacer nuestras prácticas. Ya, esa es una carta de presentación. Sí, Ajá, ya, esa es una carta de presentación. Ya, Puerta, ¿cuándo fuiste tú? eso fue antes de salir de clases justo para la quincena de julio. Ah, ya, claro. No, hasta esa fecha no se estaba permitiendo. Todo julio no se estaba permitiendo inclusive dependiendo de la región, porque hay regiones en las que hay mayor cantidad de casos que en otros, ¿no es cierto? Entonces, según el MINSA, las disposiciones del MINSA, es que solamente estaban aceptando, por ejemplo, a los que estaban atrasados, ¿no? Por ejemplo, a los que tenían prácticas atrasadas, los que ya habían finalizado su carrera técnica y no habían hecho ninguna práctica. Hay casos así. O inclusive hay ahora, bueno, se suspendió lo que fue el internado y el SERUM
para enfermeras, médicos, obstetrices, bueno, para todos los que... Claro, entonces justo lo que estaba diciendo su compañera es bastante cierto. No estaban permitiendo. Y estaban permitiendo solamente a los rezagados, nada más, a los que habían retrasado muchísimos por estos 2 años de pandemia las prácticas preprofesionales, ¿no? Y es bastante complicado porque el problema aquí es que si se admite los estudiantes para hacer sus prácticas preprofesionales, existe, ¿no? La probabilidad de contagio, aunque ustedes no lo crean, de todas maneras existe ese riesgo. Entonces, eh, al no contar con un seguro o de repente quién pueda hacerse responsable si existe alguna complicación, ¿no? Entonces, por eso se vio por conveniente la disposición. Entonces, eso quiere decir que la disposición sigue vigente. Están yendo, como les decía, los que habían terminado su carrera y ya por fuerza mayor están yendo. Eso sí, también, ¿no? Los de medicina, los de enfermería, los que ya están ya en internado, ¿no? Y tienen que, recién se ha permitido ahora a mitad de año, o sea, tampoco antes se podía, ¿ya? Entonces, eso hay que verlo. Yo sé, yo entiendo que ustedes quieran hacer sus prácticas, pero hay que tener un poquito de paciencia también porque es peligroso, ¿no? Pero en su debido momento sí lo van a poder hacer. Ya ahora con lo que es la presencialidad de los colegios, ya poco a poco también ya va a ir cambiando, ¿no? Todas esas modalidades. Listo. Entonces, vuelvo a aclarar que las prácticas que nosotros vamos a realizar es más que todo de mi curso, ¿no? Así como en los demás cursos, cada uno va a llevar sus prácticas, su metodología diferente, ¿ya? Me, Ujú. me hice una pregunta. Es decir, yo tengo un secreto que no lo comparto mucho, pero yo más adelante creo que voy a tener problemas acá porque yo no tengo ni una vacuna de COVID. Uy, tienes que, Vigo, ponerte. Sí, 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 es necesario porque para todo pide. Tú, de repente, claro, en el lugar, en la zona por donde tú estás, de repente, como no hay muchos casos, quizá, ¿no? No sé exactamente el lugar y no sé exactamente, ahorita no tengo en la mano las estadísticas, de repente no es tanta la exigencia, pero en otros lugares sí, ¿no? Por ejemplo, acá en Ica estamos, pero que está terrible, de verdad que no te miento, está bien, bien, bien fea la situación porque nuevamente se están saturando. Ya se había cerrado los centros COVID, muchos de ellos, y nuevamente se está teniendo que aperturar porque la cantidad de personas sospechosas o que sospechan que tienen COVID, de así con, no te miento, de 20 2 salen negativos. O sea, date cuenta, 18 de 20 son positivos y, no, y solamente en un lugar. Ahora vamos, hagamos la contabilidad de todos los lugares, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos están exigiendo tener hasta la tercera dosis. Ya es Me, necesario. Ujú. me espero cómo puedo hacer porque acá están poniendo la cuarta dosis y a mí me han preguntado en el lugar que yo estoy trabajando y yo le dije, sí, sí tengo este, me volví un poco mentirosito porque por el trabajo y le dije que sí tengo, me dijo, ¿en qué mes te pusiste tu última dosis? Le dije, en junio, le dije, septiembre te va a tocar entonces tu cuarta dosis, vienes acá al laboratorio para poner tu cuarta dosis.
Miss, ¿yo me puedo poner directo la cuarta dosis? No. Tienes que buscar, entonces, tú lo que tienes que hacer es buscar un centro de salud para empezar con tus dosis, empezar desde el primero, ¿no? Porque la cuarta dosis, ¿de qué sirve? Es como empezar. Y todo, así sea clínica particular, así sea privado, todo eso se sube al sistema. O sea, ahorita, por ejemplo, tú puedes saber cómo, como se dice criollamente, a la persona que te preguntó la puedes haber mangoneado ahorita, pero cuando vayan al sistema te van a pedir tu DNI y no va a aparecer ninguna. Y ahí sí que vas a decir, tienes que ponerte. Entonces, preferible empezar y decir, bueno, no, pero al menos ya estoy empezando la primera dosis, ¿no? Porque si no, ahí sí te puedes meter en un problema. Dime, Puerta. Sí, Miss tiene mucha razón en lo que está diciendo sobre las vacunas. Todo está en el sistema ya, ¿no? Tú entras al, mi carnet de vacunación en el MINSA y te aparece ahí todo Sí. cuántas dosis tienes, qué fecha te has puesto y qué vacuna te has puesto. ¿Hasta qué laboratorio pertenece la vacuna? Si es Sinopharm, si es Sinovac, si es de cualquiera, ¿no? De Ya no te repente. puedo mentir. No, es bien difícil, ¿ah? Bien difícil. Sí, dime, Irupaya. Miss, Ujú, mira, en mi caso, mira, yo tengo la segunda dosis, ujú, ¿ya? Ahí donde que yo estoy, donde que más radicaba, ya, eh, solamente hay un puesto de salud, ujú, ¿ya? Como estaba llevando mi control de embarazo, ahí se han confundido en la fecha de, o sea, me han puesto contra el tétano sobre eso, ¿no? De la ujú, influenza. Y ya. ahí donde que dice tercera dosis, ahí me lo han puesto la fecha, Miss. No, Pero yo, pero eso está en ahí el sistema, no importa si en tu carnet aparece ya, así, no importa. Fíjate, mira, tú y entra a internet desde tu celular y vas a ver que mm, tienes dos dosis, nada más. así, Miss, pero yo cuando me han dicho que solamente podía ponerme allá donde que pertenece mi DNI, ¿no? Por Ajá, ejemplo, yo pertenezco para la provincia de Carabalí. ya. Ya ahí tengo que ponerme. Y, y tengo su tía de mi esposo, es bióloga aquí en Arequipa, y me dice que normal me puedo poner en cualquier sitio la Sí. tercera dosis. Claro, la tercera dosis sí. ¿Qué pasa? Que antes, por ejemplo, para la primera, para la segunda dosis, sí no permitían en otro lugar porque, por ejemplo, había mucha gente que venía de otro sitio. Por ejemplo, de Lima venían a Chincha y se acababan las vacunas de Chincha y ya no había para las mismas personas que vivían en el mismo lugar. Pero en este caso, pues no está yendo toda una tropa pues a vacunarse allá, ¿no? Entonces, intenta de repente en un hospital o ahora hay centros de vacunación en diferentes lugares, entonces aprovecha, fíjate un momento que tengas tiempo y anda a vacunarte de la tercera dosis, ¿no? Explícale de que tú no eres de aquí, que por motivos de trabajo, de estudio, por tu bebé has tenido que viajar ahí y que no vas a regresar pronto a tu lugar de origen. No creo que con todo eso ya no te acepten vacunarte con la tercera dosis. Sí, pues porque no podía ponerme yo cuando tenía los 3 meses. Ujú. Tres, claro, 3 meses, porque mi embarazo era en alto De riesgo. alto riesgo. Ah, Sí, me daba miedo, pues, porque me daba miedo, como mi esposo me dijo, ¿no? Que su hermana le había chocado cuando tenía 7 meses, ujú, le chocó feo. Ya, entonces yo tenía miedo, más que nada por perder a mi hijo, ¿no? ujú. Y no me puse, pues. Claro, pues ya, pero ya ahora que sí estás ya tu bebé ya tiene un mes, ya puedes ya. Sí, pues, Regulariza más bien. sí. Ya, mis gracias. Listo. Y es importante porque en el momento que ustedes también les llegue el tiempo de hacer sus prácticas, les van a pedir. ¿Y cuánto les ha puesto que de aquí a un tiempo ya va a ser obligatorio inclusive la cuarta dosis?
porque es obligatorio hasta la tercera, por ahora, pero en algún momento seguramente ya la cuarta dosis también, ¿no? Listo. Entonces, bueno, regresando a lo que estábamos diciendo, de esa manera vamos a trabajar, ¿ya? Entonces todo va a ser avisado con tiempo, no es que va a ser de manera improvisada, no, todo va a ser con tiempo. Rapidito nada más, se me fue, se me fue la diapositiva. Aquí, listo, ahora sí. En este caso, ya ustedes saben cómo es la evaluación, ¿no? 3 aspectos: conocimiento procedimental, actitudinal. En este caso, el que tiene mayor porcentaje viene a ser la parte procedimental, todo lo que es práctica dentro del curso, ¿no? Si bien es cierto, es importante de que ustedes sepan la teoría, pero más que todo, cuando hagamos la práctica, cuando hagan sus videos, tienen que aplicar la técnica que se les está enseñando, ¿no? Ya dentro de conocimiento ya ustedes saben que está incluido lo que es los pasitos de cada clase, también va a estar lo que son las intervenciones orales, la participación, como hemos trabajado desde el ciclo anterior, ¿no? La parte procedimental, lo que son exposiciones y las prácticas. Ojo, las exposiciones, vuelvo a repetir, pueden ser, vayan fijándose si es que lo van a hacer en pareja o si lo van a hacer solos, ¿ya? Igualito. De todas maneras, cada uno defiende su nota. Y las prácticas que eso sí son individuales, ¿no? Dentro de las prácticas, para que ustedes recuerden, para que ustedes lo tengan en cuenta, las prácticas que vamos a realizar va a ser de todas las vías de administración. Va a ser desde lo que es la vía, lo que es la preparación o reconstitución de medicamentos, lo que es bioseguridad, o sea, calzado de guantes, todo lo que es EPP, lavado de manos. Vamos a ver la administración de todas las vías, como la vía oral, la vía nasal, la vía ótica, la vía oftálmica, lo que es, lo único que sí, en este caso vamos a llevar parte teórica, viene a ser la vía vaginal y rectal, porque esa sí no la pueden aplicar, ¿no? A menos que ustedes se consigan un muñeco y hagan la simulación, pero de todas maneras se les va a enseñar cómo hacerlo, ¿ya? Porque cuando ustedes educan, por ejemplo, a una mujer que no sabe aplicarse óvulos, tiene que indicarle cómo es que se realiza la administración por vía vaginal, ¿no? Por vía rectal se colocan los supositorios o los enemas también, ¿no? Después vamos a ver lo que es, ya pasamos a lo que es la vía inhalatoria. Todo lo que son, por ejemplo, inhaladores, ¿no? Y lo que es la mascarilla para oxígeno, nebulizaciones, eso también vamos a ver, ¿ya? Tenemos que ver, tenemos que hacer la práctica de las 4 vías parenterales: vía intradérmica, vía subcutánea, vía intramuscular y vía endovenosa, ¿ya? De de esas vías, la única que sí les voy a pedir que ustedes hagan con otra persona es de la vía intradérmica. No se preocupen, que es con una aguja totalmente delgadita y con una jeringa y una aguja bien chiquitita, ¿ya? Así que es poco doloroso, ¿no? Es como si ustedes de repente se hincaran hasta la aguja de coser, duele un poco más. No, este es chiquitita, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo que esas sí necesitan hacerlo o realizarlo con otra persona. Porque en este caso necesitamos formar la pápula, ¿ya? Formar una pápula. Entonces, si no formamos la pápula, ¿cómo sabemos
Si yo le aplico a un muñeco, si yo le aplico a otra cosa, como antes se hacía a la naranja, al durazno, qué sé yo, no sabes, no vas a saber si está bien puesto o no. Entonces tienes que formar la pápula. Y esa sí la van a tener que hacer con otra persona. En cambio, para lo que es la vía subcutánea, sí pueden hacer una alternativa. Esa sí es fácil. ¿Por qué? Porque se consiguen una esponjita, puede ser esa esponjita, pero que sea obviamente nueva, ¿no? Una esponjita con la que borran la pizarra antes, con las que borraban las de tiza, o de repente esas esponjas de lavar. Le cortan un cuadradito chiquito nada más y ese cuadradito de esponja, ese pedacito de esponja, lo pegan, por ejemplo, para la vía subcutánea, nosotros aplicamos en el hombro, aplicamos al costado del ombligo y también aplicamos en el muslo. Entonces, ahí ustedes pegan una esponjita en el hombro y hacen toda la técnica, o sea, aprenden a agarrar la jeringa, pero ya no va a ser necesario maltratar a la otra persona. No, no es necesario pues ya hincarlo, pincharlo, sino solamente pinchas a la esponja, ¿no? Pero haces toda la técnica. O sea, eso es lo más importante. Aprender la técnica, cómo voy a agarrar el brazo, cómo voy a agarrar la jeringa, en qué ángulo voy a introducir la aguja, pero ya no vas a hincar a la persona, ¿no? Igualito es para la vía intramuscular. En la vía intramuscular también nosotros colocamos en el hombro, colocamos en el muslo y en la nalga. Entonces, igualito, con una esponjita, ¿ya? Y para la vía endovenosa, ahí sí va a tener que ser un poquito más elaborado, ¿no? El que quiere hacerlo de manera, si hay otra persona que se ofrece, no hay ningún problema, pero si no, también podemos hacer nuestras propias maquetas, así que no hay ningún inconveniente, se puede, se puede. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Miss, entonces solo la intradérmica vamos a utilizar un paciente. Exacto, sí, 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 sí. En las demás no es necesario porque podemos colocar, como les digo, una esponjita. Es que hay alternativas, pues, para no estar tampoco, como se dice a veces cuando le decimos a una persona para que sea nuestro modelo, no me vas a estar hincando a cada rato, pero ya con eso negociando, ya ahí sí es más fácil, ¿no es cierto? Ya se deja. Porque como les vuelvo a repetir, lo más importante es la técnica con la que se aplica, ¿no? Listo. Y saber ubicar el lugar donde lo vamos a aplicar, sobre todo, ¿no? Listo. Y por último, la parte actitudinal que ya ustedes saben que viene a ser la responsabilidad al momento de entregar los trabajos en sí, las actividades y sobre todo su asistencia, que ya como habrán podido ver en el comunicado, se les ha dicho de que el 30% de inasistencias los inhabilita de lo que es continuar, ¿no? A menos de que esté bien justificado. Miss, una pregunta. Sí, dime, hija. ¿Solo somos 13 alumnos? ¿Cómo? ¿Solo somos 13 alumnos del turno día o somos más? No sé si se habrán inscrito más. La verdad es que desconozco hasta ahorita porque todavía no tengo la nómina. Pero créeme, hija, se trabaja muy bien así con pocos alumnos. No me dejarán mentir tus compañeros. Por esa misma razón les estoy dando. Y si somos 13, vamos a tener la facilidad de hacer las prácticas, no como en la noche que somos un montón y no podemos hacer las prácticas. Exacto. Ahora voy a batallar en la noche. Miss, Sí, dime, una hija. pregunta con respecto al link del Classroom Ujú. de su curso.
Sí, Va a no se mandar preocupe. Sí, 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 sí lo voy a enviar. Ay, ya, porque aún todavía no he eliminado los del segundo ciclo. No, 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 eso no lo eliminen, eso les queda ya a ustedes para que tengan como consulta. Ah, Pero ya. después, no se preocupe, o inclusive ya la administración se encarga de eso, ya de cambiarlos o de ya de sacarlos de ese Classroom, ¿no? Ahora me van a enviar ya el enlace y yo automáticamente lo tenga, ya les envío para que ustedes puedan visualizar. Como recién estamos hoy día recién empezando, entonces ya para el Ujú. día viernes ya tenemos ya, al menos en mi curso ya tenemos ya el enlace para el Classroom, no te preocupes, ¿ya? Ay, ya, Miss. Gracias. Ya, listo. Miss, Sí, dime, Vigo. Miss, una ayudita. Miss, usted como profesional, como mamá, como una persona buena que yo lo estoy viendo y he logrado conocerla a pasar de los meses, Miss, Ujú. usted debe saber algún secreto para perder la fobia a las agujas, porque yo cuando yo lo miro ya, yo Te me enfrío, Miss, desmayas. y me arranco del lugar. Y yo quiero algún secreto, ¿cómo podría ser? Mira, decirte que es fácil, no es fácil. Es bien complejo. ¿Por qué te voy a mentir, no? Ahora, ¿a qué le tienes miedo? ¿A agarrar la jeringa o que te inyecten? Que me inyecten, Miss, cuando ya lo veo, que lo está preparando, ya lo está ahí, ah, lo da unos tingotitos ahí a la jeringa cuando ya está y ya me enfrío, Miss, ya me enfrío. Se te baja la presión. Ya, Vigo. Mira, en este caso es, como se dice, es un proceso, ¿no? No es fácil. Mira, yo, por ejemplo, y no te miento, mi hijo mayor es así. Mi hijito, pero aquí también interviene otra persona, ¿no? Bueno, bueno, será por lo que, como tú dices, ¿no? Por ser mamá, yo tengo que ir cambiando la mentalidad de mi niño. O sea, yo ya lo voy, cuando yo le he tenido que poner sus vacunas por el COVID, yo le he tenido que ir preparando una semana antes, le venía repitiendo, o sea, como una grabadora, decir, ¿no? Sí, mira, ¿sabes qué? Te van a tener que vacunar. No, yo no quiero. Sí, te van a tener que vacunar. No es que no quieras, le tenía que explicar, sentarme y decirle, es por tu bien. ¿Tú quieres contagiarte de COVID? No, yo no quiero contagiarme. ¿Quieres llegar al hospital? Si tú llegas al hospital, lamentablemente yo no voy a poder estar contigo dentro. Te vas a quedar solito. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte solito? Así, pero era, como se dice, una repetición de todos los días. Y mi técnica, que me ha funcionado a mí con mis hijos, es, ¿cómo son ustedes? Somos valientes. ¿Y cómo son los valientes? Somos fuertes. Así, todos los días tenía que armarme de paciencia. A, a cierta hora. Y cuando ya llegaba, el mismo día que llegamos ahí, inclusive ahí, todo el mundo nos miraba, pues, parecíamos unos loquitos hablando. ¿Cómo son ustedes? Somos valientes. ¿Y cómo son los valientes? Somos fuertes. Y así ya tenía que ponerme a ponerme como la payasa ahí. En tu caso, Vigo, creo que tú vives solo, ¿no? Sí, Miss, yo vivo solo. Ya, entonces vas a tener que darte ánimos tú mismo. Tú mismo. Nadie más puede. Es difícil, por eso te digo, pero cuando tú te sientas preparado, o sea, no te hagas el valiente ir de frente, no. Tienes que ir mentalizándote, tienes que ir preparando tu mente desde días antes, porque eso, lo que tú tienes, se conoce como ansiedad. Y esa ansiedad no te va a permitir a ti, eh, como se dice, afrontar, ¿no? Y cuando llega el momento, vas a desistir. Entonces te tienes que ir preparando. Te puedes grabar, te puedes ir grabando diciendo, ¿no?
que yo puedo, sí puedo, sí puedo, tengo que perder. Y la única manera, aunque tú no lo creas, la única manera de afrontar las fobias, o mejor dicho, de superar las fobias, es afrontarlas. No hay otra manera. No hay otra manera. Porque si alguien te obliga, alguien te jala, alguien te presiona, más miedo le vas a tener. ¿Mm? Así es, Vigo. Tienes que quitarle ese miedo poco a poco. No es de la noche a la mañana, pero tienes que superarlo. Porque imagínate, tú como profesional de la salud le dices, vas y haces una charla, sí, que tienen que vacunarse. Y yo con qué calidad moral voy a decir que se vacunen si yo le tengo miedo, ¿no? Entonces, tienes que, tienes que sacar valentía de donde no hay. Exprimir al máximo, como se dice. Sí, no, no es lo mismo, pues, eh, es como, yo soy, ¿cómo te digo? Bien valiente en otras cosas, ¿no? Claro. Con el trabajo que yo desarrollo, pero este es como mi talón de Aquiles. Ah, Es, sí. lo más difícil yo lo veo, y a pesar que en otras cosas sí, yo normal, pero este es lo Compañero, en único. tu mente tiene que estar que ya no vas a ser vacunado. Usted va a tener que vacunar. Claro. Inyectar. Ajá. Imagínate, tienes que sentarte y cerrar tus ojos, ya, respirar profundo, fuerte, fuerte, pero como te digo, tienes que ir preparándote desde más antes. Más por eso creo yo que no te has vacunado, ¿no? Sí, mis, por eso, y más, Ay. no tengo tampoco ni influencia, ni antitetánica, mis, no tengo ya. Ay, imagínate si te pasa un accidente, no, Vigo, empieza con la del COVID. No, mire, yo te recomiendo que empieces con la antitetánica. ¿Sabes por qué? Porque la antitetánica no tiene tantas reacciones como la del COVID. Es que no sé, el organismo de cada persona es diferente. Cada persona tiene un metabolismo diferente. No es lo mismo. Por ejemplo, a mí cuando me vacunaron contra el COVID, me dio un sueño. Yo estaba en clase y mi cabeza ya estaba, creo, ya por tocar el suelo. Sueño así como si me hubieran sedado. Entonces, pero, por ejemplo, a mis niños, el dolor, nada más. No les dio dolor de cabeza, no les dio fiebre, no les dio nada, ¿no? Entonces es diferente, cada cuerpo es diferente, ¿ya? Bueno, Mis, ¿verdad que sí, dime. mis, disculpe, la antitetánica se tiene que topar al hueso? No, es intramuscular, o sea que llega hasta el músculo, pero la aguja es la misma para todos, se coloca en el hombro. No, la antitetánica no llega, sino que antes sí se aplicaba con una aguja bastante grande, ¿no? Pero ahora ya no, ya. Las agujas que vienen con las jeringas para vacuna son estándar, todas iguales. Lo único que cambia es el ángulo para poder aplicarla, nada más. Listo. Antes de finalizar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya el día viernes continuamos, ¿ya? Listo, chicos. Van a ver que este ciclo nos va a ir excelente. Vamos a aprender bastante. Y cuánto les apuesto que cuando menos ustedes se imaginen, van a mejorar sus conocimientos, ¿ya? Listo, chicos. Me despido. No, me he pasado, me pasó un montón. Ya nos encontramos el día viernes. Que tengan bonita tarde y cuídense bastante. Gracias, Miss. De igual manera. De igual Nos manera, vemos. Miss. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Nos vemos, chicos. Cuídense.